Málaga Misteriosa. En este punto, y como viene siendo habitual, cada jueves, cada semana, abrimos una nueva ventana a lo desconocido en Málaga Misteriosa y lo hacemos con José Manuel Frías. Ya está por aquí, buenas tardes. Hola, Abel, buenas tardes. Y vamos a retomar, entre comillas, un tema de los primeros que tocamos. Exacto. Hablábamos cuando empezábamos con esta sección del cementerio San Miguel. Hoy vamos a hablar de esto mismo, de cementerios. Sí, hoy vamos a hablar de uno muy especial, una auténtica joya, que es el cementerio inglés, que se encuentra en el Paseo de Reading, ¿no? Pero antes de hablar de fenómenos extraños que también han ocurrido, me gustaría contarte un poquito la historia de este lugar para aquellos que no la conozcan, ¿no? Este cementerio se erige a principios del siglo XIX porque por aquel entonces había un problema tremendo con los extranjeros protestantes que morían en Málaga, ¿no? Que fíjate cómo eran enterrados, los llevaban a una playa, hacían un hueco en la arena, ponían ahí a la persona que había muerto y los dejaban para que o bien las olas vinieran y se los llevaran, o bien las jaurías de perros callejeros se lo comieran, ¿no? O sea, esa era de alguna forma la costumbre que existía en aquel entonces. O los perros o la marea eran los que terminaban con el cuerpo de estos extranjeros. Por lo tanto, el cónsul inglés William Mark diseñó un proyecto de una necrópolis para que en ella fueran enterrados los extranjeros protestantes, porque no se dejaban que se enterraran en cementerios cristianos, que ese era el problema que había. Y Fernando VII ofrece una real orden el 11 de abril de 1838 y cede un terreno en el Paseo de Reading para que se construya, por lo tanto, el primer cementerio protestante en Málaga. Un lugar, para aquellos que no lo hayan visitado nunca, que tiene unos panteones monumentales. Estamos hablando de cruces celtas, de símbolos ingleses. La verdad es que cuando uno entra allí es como si viajara, ¿no? Como si viajara a otro país y se encontrara además con unas imágenes muy, muy curiosas, con unos jardines preciosos, con una naturaleza que envuelve a todo el lugar, con caminos escarpados. Yo digo que aquello es como una especie de bosque del cual sobresalen tumbas y mausoleos, ¿no? Hay la parte triste, claro, una falta de financiación de este lugar tan importante por parte del consulado, que por lo que dice no puede financiar a todos los cementerios ingleses de toda España, y por lo tanto hay algunos que no tienen facilidad para poder ser remodelados, ¿no? Y en este se nota, vemos que entre eso y la gente que ha entrado allí para destrozar tumbas en mitad de la noche, hay personas que han hecho incluso ritos satánicos. Por ejemplo, yo me he encontrado en el lugar con velas negras, con cruces invertidas, con animales que han sido destripados, ¿no? Y todo eso acompañado, como digo, de lápidas rotas, de gente que ha entrado, pues eso, a destrozar, ¿no? Entonces nos encontramos con esa parte triste, pero dentro de lo que cabe, aquello es como una especie de bosque, es un lugar digno de ser visitado, ¿no? Un lugar, por cierto, donde existen personajes populares que están enterrados, como son, por ejemplo, y lo digo muy brevemente para que nos dé tiempo a entrar en esa parte de fenómenos paranormales, Robert Boyd, fusilado en 1831, este hombre con un carácter liberal que colaboró con Torrijos en la insurrección contra el absolutismo de Fernando VII, y que curiosamente no se sabe dónde está su tumba exacta, porque hay dos tumbas. Y lo que es la lápida de Robert está justo en medio, porque como no se sabía cuál tumba era de las dos, decidieron colocar la lápida en medio para ver si así de esa forma pues quedaba un poco solucionada la cosa. O sea, no se sabe dónde está enterrado exactamente, si es en una tumba o en la otra. Luego allí se encuentra, por supuesto, William Mark, que fue el cónsul y fundador de este cementerio, donde está el mausoleo con toda su familia. Vemos también el mausoleo homenaje a las personas fallecidas, ese monumento funerario de los que fallecieron en la fragata Gneisenau, la fragata alemana naufragada en 1900 en las costas malagueñas, que además los propios alemanes construyeron ese conocido puente de los alemanes en Málaga como homenaje a todos los malagueños que ayudaron a las personas que estaban a punto de morir y que muchos se salvaron precisamente gracias a esa ayuda. Allí vemos también a Jorge Guillén, este poeta que deseó expresamente ser enterrado, no sabemos por qué, en este cementerio. Se encuentra tanto él como su hermana, y luego también Gerald Brennan, escritor que estuvo 14 años en Formol, en la Universidad de Medicina, y finalmente fue trasladado a este lugar. Ahí vemos la parte histórica, cómo es el lugar, cuáles son los personajes, y yo creo que ahora vamos a entrar en esa parte pues un poquito más siniestra, ¿no?, de este cementerio. Hay una vieja leyenda inglesa que nos dice que la última persona en ser enterrada dentro de un cementerio se convierte en guardián espiritual de las ánimas. O sea, la última persona en ser enterrada toma el relevo del guardián espiritual que estuviera anteriormente, ¿no? Y de alguna forma la misión de ese espíritu es velar por las almas que están allí, las almas de las personas que se encuentran enterradas. Es la leyenda del guardián del cementerio.
la persona que luego fallece toma, como digo, el relevo del anterior guardián espiritual. Pero lo curioso es que esta leyenda en el cementerio de St. George, en el cementerio inglés, se mantiene muy viva, y la última persona que fallece en este lugar fue Antonio Alcaide, que curiosamente fue el guardián físico del cementerio, por tradición familiar además. O sea, su padre era un guardián físico, su abuelo también, eran las personas que controlaban las tumbas, que limpiaban, que cuidaban el jardín, y que además pues fallecieron allí, fueron enterrados en el mismo cementerio. Pues bien, este señor Antonio Alcaide fue guardián físico del cementerio y también la última persona en fallecer dentro de él, con lo cual vemos que ese guardián físico se ha convertido también en guardián espiritual del cementerio según la tradición inglesa. Y no estamos hablando además de una simple leyenda, porque leyenda es cuando nos encontramos con una historia determinada en la cual no hay testimonios de personas directas, ¿no? Y por eso queda un poco ahí en la bruma de la leyenda. Cuando vemos historias en las cuales aparecen nombres y apellidos, ya no es leyenda, ya estamos hablando de historia y de fenómenos concretos. Y son muchos los testigos que han podido contemplar, tanto visitantes del cementerio como vecinos de la zona que sus casas rodean al cementerio inglés, han podido ver una figura extraña en mitad de la noche, con un candil en la mano, que recorre el cementerio inglés y que de pronto desaparece. Desaparece además de manera muy espontánea, totalmente espontánea. Igual que aparece también de forma repentina, ¿no? Pero yo creo que los testimonios más importantes proceden de un grupo de Málaga que hace algún tiempo decidió hacer un ghost tour, o sea, un tour nocturno por el cementerio en busca de las viejas historias y las viejas leyendas, ¿no? Había un guía que era el que realizaba la ruta con una serie de turistas, entre comillas, que iban detrás de él y que de alguna forma iban recorriendo cada uno de los puntos principales curiosos de este cementerio. Pues bueno, en varios de esos ghost tours, que se han realizado bastantes de ellos, han podido ver en algunas ocasiones la visión extraña de ese hombre, candil en mano, que pasaba cerca del grupo y que luego desaparecía. Claro, los turistas que venían pensaban que eso formaba parte del espectáculo y a veces sonreían, aplaudían, pero claro, el guía estaba totalmente aterrado porque él sabía que esa persona no tenía nada que ver con el espectáculo, y sobre todo cuando lo veía desaparecer por completo, mientras que la gente pensaba que eso era un efecto visual, un efecto preparado, un efecto especial. Este guía estaba pues totalmente aterrado con lo que estaba viendo, ¿no? Y además de ver esa figura extraña, hay personas que al realizar ese ghost tour aseguraban sentirse tocados, haber oído pasos detrás cuando no había nadie, escuchar voces, gritos, o sea, una serie de fenómenos que de alguna forma nos indican que allí está ocurriendo algo extraño. Bien, esta es la historia principal que ocurre en este cementerio inglés, pero hay otra muy curiosa que quizá no tenga tanto que ver con apariciones extrañas, con fenómenos paranormales, pero sí con una leyenda muy curiosa. Y nos enteramos de esta historia cuando Antonio Alcaide todavía vivía y estaba al cargo de este cementerio. Yo hablé una vez con él para que me contara un poquito los detalles, y él me decía que estaba en una ocasión regando las plantas en el jardín, cerca de un panteón que la gente puede visitar cuando quiera porque es muy fácil de encontrar. En la entrada principal del cementerio están los jardines, está al fondo la iglesia, y justo en la parte derecha hay una imagen de un ángel, una figura de un ángel en un panteón. Bueno, pues decía Antonio Alcaide que estaba cerca del ángel regando y de pronto se acerca un señor con aspecto bastante extraño, se queda mirando fijamente a la figura del ángel y se queda tan ensimismado que Antonio decide indagar un poquito, se acerca a él y empieza a sacarle conversación, a preguntarle si sabe algo sobre esa imagen del ángel que él no sepa, ¿no? Y este hombre empieza a contar algo tan extraño que Antonio al principio no se lo creyó, pero al final pues casi terminó un poquito convencido, y es que este hombre decía que sabía de primera mano que esa imagen de un ángel no estaba, digamos que no era una imagen normal y corriente de mármol, sino que ese ángel estaba hueco y en su interior estaba embalsamado el cuerpo de la joven que supuestamente estaba enterrada allí, pero que no está enterrada, sino que está dentro del ángel, que el padre de esa joven fallecida decidió, para darle una especie de aspecto de eternidad, embalsamarla dentro del ángel. Y este hombre decía que si rompiéramos esa figura aparecería el cuerpo difunto de esa joven, ¿no? Incluso se atrevía a apuntar que esa figura tenía energía propia, que esa figura estaba viva porque estaba precisamente el ánima de esa joven dentro, dándole esa vida, él decía incluso que a veces cuando estaba allí notaba que el ángel a veces producía sonidos extraños, que parecía emanar de él una energía curiosa. Eso también ha sido percibido por algunos visitantes del cementerio, que dicen que cuando se acercan a esta figura del ángel notan algo extraño, ¿no? Algunos notan
que su energía se multiplica, otros notan que se desvanecen, ¿no? Y según decía este señor, el ángel estaba vivo porque el ánima, el espíritu de esta joven estaba dentro de él y que así sería eternamente. Estas son las dos historias principales de este cementerio que, mucho más allá de las historias paranormales, merece la pena ser visitado, aunque sea simplemente por conocer un lugar especial, parte de la historia de Málaga, y por supuesto un sitio que cuando te pierdes, sobre todo por las zonas altas, donde ves esa maliza de la cual surgen las tumbas y los panteones, es desde luego un espectáculo que no se olvida. Pues un sitio donde sí que hay que ir. José Manuel, gracias. Muchas gracias. Málaga Misteriosa.